Bueno, es una bendición nuevamente estar aquí con todos ustedes. Justamente, ¿está muy fuerte? ¿Bajarlo un poquito, por favor? Bien. Justo esta mañana me levanté con la noticia de que no íbamos a tener luz. Para los que no saben, hubo un incendio en una planta acá cerca en Caballito que afectó la zona y uno de los sectores que había afectado era este. Así que bueno, cuando llegué venía pidiéndole al Señor que pudiera estar la luz, porque bueno, todo el tema de sonido, todo el tema de transmisión, todo el tema del PowerPoint, los aires acondicionados, que justamente hoy, un día tan caluroso, y nos iba a hacer mucha falta. Pero bueno, damos gracias a Dios porque llegamos, todo estaba de 10 y bueno, y estamos aquí sacando adelante el día de hoy, gracias al Señor. Así que bueno, eso como una pequeña introducción para tener la oportunidad el día de hoy de poder aprender y conocer más acerca del Dios Todopoderoso que justamente nos ha traído hoy a este lugar. Y es justamente en ese conocimiento que nosotros queremos abundar el día de hoy, ¿no? Como se pudieron dar cuenta en la lectura que tuvimos previamente con nuestro hermano Darío, ya daba un anuncio, ¿no?, de lo que vamos a hablar hoy, y es acerca de la omnisciencia de Dios. Y es que hoy en día, como muy seguramente a lo largo de todos los años, el conocimiento siempre ha sido fundamental, ¿no? Se dice que el conocimiento es lo que de alguna manera da poder. El saber siempre va a dar poder. Y hoy en día ese poder se le atribuye muy específicamente a los científicos, ¿no? Hoy en día vemos muchas películas haciendo referencia a grandes científicos que hicieron grandes logros, mostrando su vida, todas las dificultades tal vez que tuvieron que atravesar, ¿no?, para conseguir lo que hoy podríamos decir disfrutamos de lo que hayan inventado o descubierto. Y bueno, son personas memorables, grandes, que tenemos en alta estima, ¿no?, en la sociedad en general. Es más, hoy en día, ¿cuántas veces no hemos escuchado artículos, frases o discursos donde se mencionan los científicos, donde dice, científicos afirman, y viene una seguidilla de argumentos especiales, en donde al nosotros escuchar los científicos afirman, y al entender nosotros que los científicos están en una posición de conocimiento amplio, prácticamente asumimos eso como ley, como de que bueno, si ellos lo afirman es porque así tiene que ser, y no hay ninguna otra cosa que pueda desmentir o de alguna manera desacreditar lo que ellos vienen diciendo. Pero nosotros como cristianos entendemos que por encima de cualquier conocimiento humano está el conocimiento de Dios. Y entendemos por su palabra que es un conocimiento perfecto, que es un conocimiento, como bien dice el versículo acá arriba, es un conocimiento infinito, que no tiene manera de medirse, que no tiene ni principio ni fin, y que lo abarca absolutamente todo. Entonces, muchas veces nosotros solemos poner palabras del hombre por encima del conocimiento de Dios. Y nosotros, siendo cristianos, ¿por qué hacemos eso? Eventualmente, tal vez afuera, donde la gente desconoce quién es Dios, posiblemente lo hagan así, porque no conocen a Dios. Pero en nuestro caso, que somos cristianos y que entendemos que el conocimiento de Dios está muy, pero muy por encima del conocimiento humano, no atendemos a las palabras de Dios. Y es por eso que hoy precisamente venía a hablar de este tema tan importante en nuestro crecimiento espiritual. Y más de uno se preguntará, pero bueno, ¿qué tiene que ver el que Dios lo sepa todo para crecer mi fe o para aumentar mi crecimiento espiritual? Y es justamente, como dirían, el meollo del asunto.
el que nosotros conozcamos correctamente a Dios va a permitir que nos podamos acercar a Él correctamente. Porque entendemos que Dios es un Dios exigente. Es un Dios que nos demanda cosas. Más allá que afuera se trivialice el nombre de Dios, no podemos hacerlo acá. Es más, hoy en día el nombre de Dios ha perdido tanto valor que en muchos casos, hasta en la propia iglesia, se ha venido contagiando ese desmoronamiento del conocimiento acerca del Dios verdadero, acerca del Dios que creó los cielos y la tierra, acerca del Dios que creó todo el universo y que no solo lo creó, sino que lo mantiene, lo sostiene y que también nos ha creado a nosotros. Entonces, nosotros podríamos entender que la posibilidad de poder crecer en ese conocimiento de Dios nos va a permitir también crecer en nuestra fe, porque así vamos a poder confiar mejor en Dios. O es que cuando tú no conoces mejor a una persona te permite confiar más en ella. Pues lo mismo pasa con Dios. El que nosotros podamos conocer mejor a Dios nos va a permitir confiar mejor en Él. Confiar en sus decisiones, confiar en su voluntad, confiar en sus mandamientos, confiar en sus exigencias. ¿Por qué? Porque es un Dios que tiene ciertas perfecciones que le hacen Dios y que la única manera que nosotros podríamos acercarnos a ese Dios perfecto es, por supuesto, conociendo como verdaderamente Dios es. Así que hoy en día la predicación, podríamos decirlo, de Dios ha perdido valor. ¿Y por qué digo esto? Porque en sí la predicación hoy en día se ha centrado en nosotros, en lo que yo quiero, en lo que yo siento, en lo que yo necesito. Ya la predicación no se centra en Dios, se centra en nosotros. Y si no me creen, hagan la comparación ustedes mismos. Tomen sus Biblias, lean los mensajes y las predicaciones, por así decirlo, de los profetas anteriores, de los profetas del Nuevo Testamento, y comparen con las predicaciones actuales. Y se van a dar cuenta que antes se exaltaba a Dios por encima de cualquier cosa. Se hablaba únicamente de Dios, de quién era Dios, de lo que compone a Dios. Y eso, por supuesto, en consecuencia iba a permitir que nosotros pudiésemos mejorar nuestra vida. En consecuencia, nuestro conocer de Dios va a permitir que nosotros crezcamos espiritualmente y de la misma manera vamos a poder ir cambiando internamente. Porque ese cambio que nosotros tenemos interno no es por mérito propio, sino es por la obra de Dios a través de su Santo Espíritu. Y su Santo Espíritu, a través de su palabra, hace ese cambio en nuestra vida. Pero para que haya ese cambio necesitamos conocer correcta y verdaderamente a Dios. Así que en ese rumbo que ha perdido la predicación, de alguna manera, necesitamos nuevamente conocer a Dios como lo conocían aquellas personas que leemos acá, que en el momento que tenían contacto con Dios, ¿qué hacían? Se postraban, caían tendidos, arrodillados ante ese Dios majestuoso, admirable y maravilloso que es Él. Hoy en día se ve a Dios como un buen socio, tal vez para mi negocio, como aquel compañero de cuarto a que le puedo faltar el respeto, o como aquel amigo, digo entre comillas amigo, porque la amistad que Dios refleja en su palabra es muy distinta a la que vemos hoy en día. Esa amistad de complicidad, de alcahuetear cosas, de ser permisible en muchos aspectos, es muy distinta a la amistad que nos ofrece Dios.
Y esa dignidad que se ha perdido del valor de conocer a Dios es lo que de alguna manera ha hecho que nuestra fe sea débil. Que el día de hoy, domingo, prevalezca más el yo a que hoy corresponde a que es el día del Señor. Los domingos dejaron de ser del Señor, pasaron a ser del yo-yo. Yo necesito, yo quiero, yo no puedo, no tengo tiempo. Yo. Nos hemos ensimismados a través del tiempo. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento acerca de Dios. Y bueno, y justamente en esa búsqueda de poder crecer como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos de eso, de aprender más de Él. Y no solo aprender más de Él, sino aprender correctamente quién es Dios. Y para eso vamos a necesitar eso, su palabra. Él se ha revelado a nosotros de una manera maravillosa. Por supuesto, no vamos a poder conocer a Dios plenamente, porque como dice, Dios es un Dios infinito. Necesitaríamos una eternidad para conocer a Dios. Es más, ni los ángeles conocen plenamente a Dios. Muchas veces se habla de que cuando el Señor venga por nosotros, tengamos la oportunidad de estar con Él en la eternidad, le vamos a conocer plenamente, pero no va a ser así. Conoceremos muchas cosas que tal vez ahora no entendemos, pero nos va a llevar una eternidad conocer a un Dios eterno, un Dios infinito, un Dios que no tiene ni principio ni fin, que ha existido, existe y existirá. Y ese momento puede iniciar hoy mismo, acá. Es por eso que como iglesia, de alguna manera, y si ustedes se han podido dar cuenta, hemos venido tocando algunos temas particulares acerca del carácter de Dios, ¿sí? De los atributos de Dios, o mejor dicho, de las perfecciones de Dios. Porque si entendemos que Dios es un Dios perfecto, cada una de sus cualidades o cada uno de sus atributos son perfectos. Entonces, la mejor manera de decirlo sería las perfecciones de Dios. Y el día de hoy, pues vamos a tocar el tema del conocimiento, de su omnisciencia. Y para empezar correctamente es importante entender qué significa la palabra omnisciencia. Y si ahondamos un poco en la palabra, podemos darnos cuenta que es una palabra compuesta, donde omni significa todo y ciencia, pues por supuesto significa conocimiento. En donde si las unimos, vendría a decir todo conocimiento. Y ese todo conocimiento abarca todo. Todo en el sentido de que conoce lo más profundo de cada uno de nosotros en todo momento, al mismo tiempo. Nosotros podríamos ocultar cosas tal vez a nuestro cónyuge, a nuestros padres, a nuestros hijos, pero créanme que no podemos ocultarle nada a Dios. Absolutamente nada a Dios. Entonces, si nosotros queremos, como cristianos, como representantes de Cristo, elevar nuevamente el nombre de Dios afuera, para que sea conocido aquel Dios que venimos los domingos a adorar, necesitamos empezar desde acá adentro, creciendo en el conocimiento de Dios, para sí mismo trasladar ese conocimiento a las personas que también necesitan oír de Dios. ¿Cómo puedes presentar a alguien que no conoces? Necesitamos conocer a Dios para poderlo presentar correctamente y no haya justamente esa tribalización del significado de la persona que compete a Dios. Entonces es algo que debería realmente sumar gran importancia en nuestra vida como cristianos. Es por eso que hoy queremos ahondar un poco, mejor dicho, rasgar de alguna manera
un poco en cuanto al conocimiento de Dios, porque al entender que es infinito, escasamente podremos tocar la superficie de lo que es Dios y su conocimiento. Así que es importante empezar internamente, con lo que hay dentro de nuestro corazón. Y la palabra es clara al enseñarnos de que nuestro corazón es engañoso. Jeremías en el capítulo 17 va a decir: más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Dice el Señor. Yo escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Hermanos, nosotros nos podríamos engañar hasta nosotros mismos, pero no podríamos engañar a Dios. Muchas veces escuchamos decir: yo estoy tranquilo, yo tengo mi conciencia limpia. Pero ¿qué tan correcto estás en esa posición? ¿Qué vara de medida estás tomando para decir eso? ¿Estás diciendo tal vez lo que dice tu corazón? Que dice la palabra es más engañosa que cualquier otra cosa. ¿O vas a tomar la palabra de Dios y a la luz de eso vas a comparar tus intenciones, tus objetivos, tus metas, tu administración del tiempo, del dinero, de los recursos que Dios te ha provisto? Y eso engloba todo, ¿no? Eso engloba todo lo que somos como personas. Dios simplemente lo sabe todo. No hay manera de nosotros ocultarlo. ¿Y sabe dónde vemos esto? También lo vemos en la persona de Cristo. Y para eso vamos a ir a Juan, capítulo 2. No sé si ustedes recuerdan, pero Jesús enseñaba constantemente. Predicaba, la gente lo seguía, pero muchas veces la gente lo seguía no porque buscaba realmente conocer a Jesús, crecer en el conocimiento de Dios, sino simplemente lo buscaban porque querían algo a cambio. Querían comer, querían beber, o tal vez querían algún milagrito, alguna sanación, algo a cambio. Y Jesús conocía sus corazones. El versículo dice así: cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que él hacía. Pero Jesús, en cambio, no confiaba en ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Entonces podemos darnos cuenta que en ese momento Jesús, al enseñar, veía tal vez gran euforia en la gente, pero él se daba cuenta que era una euforia superficial, que tal vez era una euforia que no era sincera, que no era verdadera. Pero podrían engañarse entre ellos mismos, tal vez de su vecino, tal vez de su hermano, de su padre, tal vez de ellos mismos, pero a quien no podrían engañar es a Dios. Jesús mismo se daba cuenta que es lo que verdaderamente pasaba por sus corazones, porque los conocía a todos, hasta lo más profundo, en todo momento. Otro ejemplo maravilloso, donde podemos entender que nosotros podemos ser fácilmente engañados por nosotros mismos. Veamos el ejemplo de Pedro. Pedro se mostraba muy entusiasta con Jesús. Señor, yo moriría por ti. No te dejaría por nada en el mundo. Jesús le dice: me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. No, eso no va a pasar. Pedro estaba engañado de sí mismo, como tal vez nos puede pasar a nosotros. 3 doritos después, como dice por ahí la propaganda, ¿qué pasa? Pedro niega a Jesús. Se cumple lo que él había predicho. Se cumple lo que Jesús había visto en el corazón de Pedro.
un corazón autoengañado. Pero ¿qué pasa? Jesús no termina ahí con Pedro. Jesús busca restablecer a Pedro porque tenía un propósito muy especial con él. Y yendo más adelante vamos a ir a Juan capítulo 21, donde nos muestra ese hermoso relato, cuando Jesús se acerca a Simón y dice: cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó. Pedro, Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez que le había dicho: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, dijo Jesús. En este relato nos damos cuenta de que, más allá de lo que pueda salir de nuestra boca hacia Dios, el Señor va a revisar nuestro corazón. Él va a saber si lo que está saliendo de nuestra boca es verdadero. Como les digo, podremos engañarnos a nosotros mismos, pero no podremos engañar a Dios, porque Él lo sabe todo. Y son ejemplos sencillos, son ejemplos simples, de personas que entendemos fueron especiales, que hicieron grandes obras. Después de esto, nos damos cuenta que Pedro murió por Cristo, entregó su vida, dio su vida predicando el Evangelio. Fueron personas que fueron muy especiales y que fueron también, por supuesto, grandemente especiales para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, si estas personas que consideramos especiales fueron de alguna manera confrontadas ante el conocimiento de Dios, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué nos espera a nosotros? Donde de alguna manera estamos en una época tan especial en donde esto es tan accesible, hermanos, que no vamos a tener excusa. La tenemos en todos los idiomas posibles. La tenemos en todas las traducciones o versiones que nosotros queramos. Fácil de entender, fácil de leer. Las tenemos en distintos tamaños, con letra grande, con letra chica. La podemos hasta tener en el celular, descargable, para llevar aquí y para allá. Ahora trasladémonos a otro tiempo donde la gente no contaba con esto. Tenía que esperar tal vez a que cada domingo pudieran sentarse y escuchar lo que decían algunos pocos que tenían acceso a esto. Hoy lo tenemos todos y no lo estamos aprovechando. Y ante eso, déjenme decirle que daremos cuentas a Dios. Continuemos. Vamos al Salmo 139, un salmo que seguramente muchos aquí han leído y que es algo espectacular lo que dice el autor. Vamos a leer ciertas secciones que consideré más importantes a lo que justamente nos atañe hoy, que es el tema de la omnisciencia de Dios. Y vamos a leer primeramente el versículo 1 al versículo 6. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda.
Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Este texto de Salmo 139 no habla solo de la omnisciencia de Dios, sino también de su omnipresencia, que eso ya lo habíamos hablado anteriormente, espero lo recuerden. Acerca de que no solo Dios lo sabe todo, sino que también Dios está en todo lugar. Por supuesto, se complementa con la posibilidad de que lo conozca todo, porque para conocerlo todo necesitas también estar en todo lugar. Entonces entendemos que Dios es perfecto porque lo conoce todo, pero porque también lo puede estar en todas partes al mismo tiempo. Versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. ¿No estaba oculto en ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra? Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Es impresionante saber que este autor se está dando cuenta de la dimensión del conocimiento de Dios, de que es un conocimiento que está por fuera siquiera de nuestra imaginación. No podríamos imaginar a Dios. Nosotros conocemos a Dios gracias a esto, porque si fuera por nuestra propia inteligencia o conocimiento, estaríamos muy perdidos. Pero gracias a la palabra de Dios podemos entender cómo es Él y cómo nosotros podemos aprender también de lo que Él ha dejado revelado para nosotros. El autor termina diciendo: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Aquí hay algo en lo que yo quiero hacer referencia. El autor viene, de alguna manera, trazando una línea en donde Dios sabe todo respecto a Él. Sabe y conoce sus días desde antes de que Él fuera formado en el vientre de su madre. Entiende que Dios conoce desde que se levanta hasta que se acuesta. Entiende que no hay manera de separarse de Dios ni esconderse de Él. Y aún así le pide que escudriñe su corazón. Que si hay un mal camino en Él, pueda ser corregido, pero no por Él, sino por Dios mismo. Él entiende que si hay algo malo en Él, no va a poderse dar cuenta si no es con la ayuda de Dios. Y eso es lo que nosotros, o lo que yo animo en esta mañana, que nosotros podamos entender y llevarlo a la práctica en nuestro día a día. Señor, muéstrame lo que está oculto a mí. A la luz de tu palabra quiero que me muestres las cosas que yo necesito cambiar, la manera en que yo puedo crecer en ti, no bajo mis términos, sino bajo los términos de aquel que lo conoce todo, pues que nosotros creemos saber más que Dios. Hubo una persona que creía que tenía más conocimiento que Dios y fue confrontada profundamente. Lo vamos a ver más adelante. El conocimiento de Dios es infinito. El conocimiento de Dios trasciende nuestras vidas. Está desde antes de nuestra existencia. Está y seguirá por la eternidad. Dios, dentro de su conocimiento,
Al ser un conocimiento perfecto, no es algo que Él vaya aumentando. Dios lo conoce todo desde el principio. Dios no aprende, hermanos. Dios no se sorprende, como tal vez lo hacemos nosotros. Que, no sé, escuchamos tal vez una noticia nueva o algún descubrimiento y decimos, wow, increíble. Hermanos, con Dios no pasa eso. Algún invento nuevo, a Dios no lo sorprende nada, porque Él ya lo sabe todo. Dios no aprende. Dios no crece en conocimiento. ¿Por qué? Porque su conocimiento es infinito. Simplemente lo sabe todo en todo momento y su conocimiento permanecerá y ha existido siempre. Vamos con Isaías 40, versículo 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿O es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. ¿Qué quiere decir eso? Su conocimiento no se puede saber, no se puede medir. No es como yo agarre, no sé, alguna regla de medición para tratar de conocer la profundidad del conocimiento de Dios. No puedo hacerlo, porque su conocimiento no se puede medir. Su conocimiento no tiene principio ni fin. Isaías 46:10 dice el Señor: yo declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no se ha hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. ¿Cuántas veces nosotros podemos empezar algo, pero no sabemos si vamos a terminarlo, ¿cierto? O no sabemos cómo terminará. El Señor dice, yo declaro el fin desde el principio. Antes de que comenzaran las cosas, Él ya sabía cómo iban a terminar. ¿Por qué? Porque su conocimiento engloba y lo llena todo. Y como mencioné anteriormente, Job fue confrontado con esa verdad. Y eso sí no está en las diapositivas, pero los que quieran acompañarme, vamos a estar ondeando un poco en Job, capítulo 38, en donde, para los que conocen un poco la historia, es acerca de aquel hombre justo, ¿no?, que tenía la bendición de Dios y que de alguna manera pues es confrontado en su fe, ¿no?, donde el enemigo pues interviene, por así llamarlo, saca todas sus cosas, todas las bendiciones que él atribuía a la fe que tenía hacia Dios, para que de alguna manera sea aprobado, y en donde Dios pues demuestra que la fe de este hombre era mucho mayor. Pero que en ese transcurso, ¿no?, de esa eventual caída de parte de él, pues se encuentra con algunos amigos, tienen algunas discusiones, pero dentro de todo esto, Dios charla con Job. Y me gusta el título que ponen aquí en esta versión, está la Nueva Biblia de las Américas. Dice, el título es el siguiente: Dios convence a Job de su ignorancia. Yo sé que le digan a uno ignorante no es tan agradable, ¿no? Pero todos lo somos. El único que no es ignorante es Dios, porque Él lo conoce todo. Y me encanta, Dios convence a Job de su ignorancia. El Señor le respondió a Job desde el torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré y tú me instruirás, le dice a Job. La primera pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas, ya que sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando cantaban juntas las estrellas del alba,
y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. ¿Dónde estabas tú cuando echaba los cimientos de la tierra? ¿Quiénes somos nosotros frente a Dios? ¿O quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? ¿No dice Romanos que le dirá el barro al alfarero cómo tiene que hacer sus cosas? ¿Quiénes somos nosotros? Pero ¿qué pasa hoy en día? Como todo se centra alrededor de nosotros, nosotros nos hemos puesto acá y a Dios lo hemos puesto acá. Entonces nos sentimos con la posibilidad de siquiera cuestionar a Dios, de pedir explicaciones, cuando Él hace las cosas como Él quiere, como vimos anteriormente. Él conoce todas las cosas y nosotros no somos nadie para cuestionar sus decretos. Versículo 31. ¿Puedes tú atar las cadenas de las estrellas, de las Pléyades, o desatar las cuerdas de la constelación de Orión? ¿Haces aparecer una constelación a su tiempo y conduces la osa con sus hijos? ¡Wow! Nosotros nos admiramos tal vez al ver las estrellas y ver lo magníficas que son. Ahora imagínense escuchar esto. ¿Quién hace aparecer la constelación en su tiempo? ¿Quién le dio la forma a la osa o al Orión? Y nosotros todavía queremos cuestionar a Dios. ¿Dudar de su palabra? Dice en el capítulo 39, más adelante, versículo 19: ¿das tú al caballo su fuerza? ¿Revistes su cuello de cerinés? ¿Le haces saltar como la langosta? Terrible es su formidable resoplido. Versículo 26: ¿acaso por tu sabiduría se eleva el gavilán, extendiendo sus alas hacia el sur? ¿Acaso a tu mandato se remonta el águila y hace en las alturas su nido? Son cosas que de alguna manera nos ayudan a poder dimensionar un poco quién es Dios y quiénes somos nosotros, y darle a Dios el lugar que le corresponde, y salirnos nosotros de ese lugar que en algún momento hemos tomado. Necesitamos de alguna manera regresar a lo que vemos en la palabra acerca de Dios, conocerle correctamente, verdaderamente. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos, verdaderos representantes de Cristo. La única manera de hacerlo es conociendo a aquel quien ha entregado a su Hijo por nosotros. Por supuesto, va en línea al pasaje que leyó nuestro hermano Darío en Romanos 11, versículo del 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Hay alguien que haya conocido la mente de Dios? Sí, hay alguien que conoce la mente de Dios. ¿Saben quién es? Su Hijo Jesucristo. Sigamos. ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar?
porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y a Él sea la gloria para siempre. Amén. Hermanos, yo podríamos decirle, todo este tiempo que he venido tratando de exaltar y de admirar una de las perfecciones de Dios, no lo hice con el ánimo de desanimarlos, todo lo contrario. El que yo estoy aquí parado es con el deseo de animarlos a cada uno de ustedes a esforzarse para conocer al Dios verdadero. Yo sé que por más esfuerzos que tengamos, por más tiempo que dediquemos, no vamos a llegar a conocerle a plenitud. Pero no desperdiciemos el tiempo que Dios mismo nos ha regalado para poder disfrutar de Él. No es solo conocerle, es disfrutar de Dios. Para poder disfrutar de Dios necesitamos aprender de Él, conocerle a Él. Necesitamos pasar tiempo con Él. Necesitamos dedicar nuestra vida a Dios. Y hermanos, no nos engañemos con excusas, porque nos podremos engañar a nosotros, podremos engañar al que tienen al lado, pero créanme, no van a poder engañar a Dios. Varios lo intentaron y fracasaron. Y créanme que nosotros, si lo intentamos, también fracasaremos. No nos creamos más listos que Dios, porque no lo somos. La palabra enseña que lo más sabio de los hombres es lo más necio de Dios. No nos acercamos a nada del conocimiento de Dios. Busquémoslo para que Él nos brinde esa sabiduría que Él tiene. Él nos dice: pidan y se les dará. Pidan la sabiduría que viene de lo alto. Él nos las va a dar. Él nos va a escuchar. Él nos va a acompañar. Y si nosotros le conocemos correctamente, Él va a formar a su Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. Ese es el propósito de cada cristiano. Ese es el propósito de nosotros, ser hijos y coherederos del reino. Llegar a la estatura ¿de quién? Del hermano mayor. ¿Quién es el hermano mayor? Jesucristo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Él es aquel que tal vez deberíamos tener. Seguramente cada uno tiene algún hobby, algún deporte, no sé, alguna diversión, algo que le genere pasión, ¿cierto? En donde aboque, no sé, tiempo, recursos, etc. Y comparemos esa dedicación que tenemos hacia eso con la dedicación que tenemos hacia Dios. Pero hagámoslo objetivamente, recordando lo que mencionamos al principio. Engañoso no hay nada más que el corazón. Y bajo la luz de la palabra, poder así entender qué es lo que necesitamos para poder seguir creciendo y permitiéndole a Dios que forme a Cristo en cada uno de nosotros. Vamos a ir cerrando. Mateo 11, por favor. Vamos a leer del 25 al 27. Yo les había mencionado que sí había alguien que conocía la mente de Dios, y ese es Jesús. Dice: en aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo da a revelar. La única manera de nosotros llegar a conocer a Dios es a través del Hijo.
La única manera de nosotros poder llegar a conocer y a disfrutar y poder admirar como aquellos hombres del pasado que entraban en presencia de Dios y se hallaban como hombres muertos. Hoy, ¿qué respeto hay por Dios? ¿Qué reverencia hay por Dios hoy en día? Me asombra que lastimosamente otros grupos religiosos que están muy lejos de la verdad tienen más reverencia por Dios que nosotros mismos, que somos sus hijos. ¿Cuándo han visto un musulmán o un judío faltar el respeto a Dios? Hoy en día lo vemos en nuestra propia comunión, en nuestra propia iglesia, en nuestra propia familia, no dándole el lugar a Dios que le corresponde, sino nosotros tomando ese lugar. Y después aún así nos quejamos de por qué nos pasan ciertas cosas. Juan capítulo 17 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nuestro propósito y el propósito de nuestra vida es conocer a Dios, aprender de Él, acercarnos a Él confiadamente. Que lo que pudimos aprender el día de hoy acerca de la omnisciencia de Dios nos permita, más allá de desanimarnos, crecer en ánimo para confiar más en aquel que lo sabe todo. ¿O es que alguien aquí no se siente seguro cuando va a un especialista con alguna situación particular y le dice: no, mire, vamos a hacer esto y esto y esto y esto te va a ayudar? Confiamos, porque entendemos que esa persona sabe lo que está haciendo. Ahora, ¿por qué dudamos de Dios cuando nos dice esto o lo otro? Si entendemos que Dios, su conocimiento es perfecto, su conocimiento es infinito, su conocimiento es bueno, es agradable. Como dice la palabra, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué dudamos de Dios? Aprendamos de Él, conozcamos de Él, y eso va a hacer que nosotros podamos confiar mejor en Él, confiar mejor en su palabra, poder entender por qué Dios nos confronta tanto a través de todos estos textos que nos ha dejado a lo largo del tiempo. Dios se esforzó, podríamos decirlo, se esmeró para que el día de hoy tengamos su palabra, para que esta palabra haga en nosotros a Cristo, y que así mismo como ese Cristo empieza a crecer en nosotros, podamos compartirlo a la gente afuera, y esa gente que no conoce al Dios verdadero pueda conocerlo a través de la predicación de nosotros, porque es también un mandato nuestro: ir a todas las naciones, predicar, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Y qué dice el Señor? Y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Él no nos va a desamparar, hermanos. Él no nos va a desamparar, pero es importante entender que tenemos una responsabilidad, y es atender al llamado de conocerle, de esforzarnos verdaderamente, de no poner más excusas en nuestro día a día, porque no quiero que nos pase, ni a mí ni a ninguno de ustedes, que nos encontremos en ese tiempo y el Señor diga: no os conocí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Es fuerte. Es importante que nosotros también tengamos en cuenta ese tipo de cosas que el Señor nos ha dejado para nosotros entender que podemos estar autoengañados, creyendo que creemos en Dios, pero no es así.
Debemos confrontarnos a la luz de su palabra. Porque ¿qué nos dice de su palabra? ¿Qué es la palabra de Dios? Es una espada de doble filo que nos atraviesa, que confronta nuestros pensamientos, que también confronta nuestros sentimientos. La palabra de Dios es la que nos da luz a nuestro camino. Es aquella linterna que nosotros podemos encender en la oscuridad y nos va a mostrar por dónde debemos caminar, por dónde debemos pisar, para no tropezar. Pero ¿qué pasa cuando apagamos esa linterna? Tropezamos, ¿cierto? Caemos, o simplemente, o más allá, podemos terminar en un lugar que no deseamos, por consecuencia propia, por consecuencia nuestra. Así que, hermanos, el día de hoy es para animarlos, para que este mensaje de alguna manera pueda llegar a cada uno de sus corazones, y así como en mi casa podamos entender que aún nos falta demasiado para conocer de Dios, y que en ese camino y en ese aprendizaje podamos, por supuesto, compartirlo con los que están cerca nuestro y con aquellos que tal vez Dios pondrá en nuestro camino. Así que el Señor bendiga grandemente sus vidas, su palabra en cada uno de sus corazones, y les agradezco también por su atención.